Bueno, antes que nada, un saludo para todos y gracias por acompañarnos. Bueno, el tema de canonización no es algo que se puede explicar en pocas palabras, ¿no? Es un proceso bastante largo. Ojalá fuera un punto en la historia donde se reuniera un grupo de personas y dijera, bueno, estos son los libros que Dios nos ha dado y se juntan todos y sale una Biblia. Ojalá fuera así, de sencillo, pero no es así. Y bueno, y también de paso me gustaría aclarar, porque a veces queda una idea. Hace un tiempo estaba de moda el famoso Código Da Vinci de Dan Brown. Y bueno, el autor del Código Da Vinci es la intención que tiene es sacar digamos, un material anticristiano, quizás específicamente contra la Iglesia Católica, ¿no? Y una de las cosas erróneas que dice Dan Brown es que Constantino, en el concilio de Nicea, fue el que eligió los libros, cuáles libros iban a ser la palabra de Dios. Y ese es un gran error, no tiene nada que ver. Ni siquiera en ese concilio se trataron los temas de canonización. O sea, ese fue uno de los concilios que más se trató el tema de la cristología y, y no los temas referidos a los libros inspirados. Bueno, pero el Código Da Vinci tiene un ataque frontal, este, también contra Cristo, y una idea de establecer, borrar el cristianismo y establecer el paganismo antiguo, así que hay que tener cuidado con esas cosas que salen, ¿no? Bueno, la última vez, el lunes pasado, estuvimos pensando un poco de los profetas, ¿no? La importancia que tiene el profetismo detrás de la inspiración de los escritos. Y hoy vamos a ver una introducción acerca de ese proceso de canonización, que es un asunto básicamente de historia, o sea, de investigación de la historia. Es decir, qué pasó o qué proceso hubo para que se llegase a considerar ciertos escritos como sagrados o como palabra de Dios. Otra de las preguntas que surgen es cómo se compiló esos escritos, cómo se coleccionaron, cómo llegaron a ser un volumen, cómo llegaron hasta hoy. Bueno, esto abarca muchas cosas, ¿no? Por eso digo, estamos hablando de siglos y estamos hablando de varios canales de investigación, dentro de la Biblia, fuera de la Biblia, y ni hablar después, que es un tema realmente para la gente experta, lo que es la crítica textual y todo ese asunto de los escritos, comparación de escritos, es un campo bastante amplio. Pero no podemos evadir que estamos en un tema de investigación histórica y digamos que lo primero que tuvieron la facultad decisiva respecto a la canonización fue la nación de Israel. O sea, si no lo vemos primero por ahí, no llegamos. Pero antes que nada, me gustaría ver, capaz que en la siguiente diapositiva podemos apreciar el, el sentido de canon, el significado de canon. O sea, nosotros hablamos de canon queriendo decir la lista de libros que son autoritativos o que fueron reconocidos como palabra inspirada. Pero los judíos no sabían nada de canon con ese sentido y bueno, el sentido de lista de libros inspirados, de hablar de canon, es algo de la era cristiana. Se piensa que fue Atanasio uno de los que afirmó ese sentido, por el 350 después de Cristo, o sea, en el cuarto siglo. Pero la palabra canon tiene un proceso, o sea,
pasó de ser o de significar una vara o regla para medir, eso es lo que significa canon, una caña, y gané en hebreo, canon es en griego. Entonces, ese término tuvo por mucho tiempo un proceso donde después pasó a significar, por ejemplo, una norma para la vida y la conducta. Se hablaba de, por ejemplo, una regla de fe y cosas así, pero el sentido de canon como lista de libros inspirados, autoritativos para ser considerados palabra de Dios, como les digo, es bastante tardío. Muy bien. Y lo que sí tenemos que decir es que la idea que representa eso, o sea, la idea de que había un canon, de que había un conjunto de libros que eran palabra de Dios, existía mucho antes que la palabra canon, o sea, o que se usara con ese sentido. Los judíos tenían diferentes maneras, a veces hablan de los escritos. Hay una expresión que uno puede investigar por internet que tiene algo así como la idea de los libros que contaminaban las manos. O, es decir, que al tocar esos libros, antes de tocar cualquier otra cosa, debían lavarse las manos, porque eran libros especiales. O sea, los judíos tenían diferentes formas de referirse a la palabra de Dios sin utilizar la palabra canon, sagrados escritos, etcétera. Bueno, entonces, ese es el sentido cuando hablamos de canonización, es ese proceso donde se reconocen ciertos escritos como inspirados por Dios y por tanto con la autoridad para regular la vida, para ser obedecidos, para fundamentar también la doctrina. En la siguiente diapositiva hay algunas cosas, hay algunos elementos que es importante enfatizar sobre las diferencias, ¿no? Porque estamos hablando de escritos muy antiguos antes de Cristo, que comenzaron a ser, o sea, si pensamos en el Pentateuco, en el 1400 y pico antes de Cristo, Moisés escribe el Pentateuco. Y hasta el 400 y poco antes de Cristo, tenemos el último escrito de Malaquías. Entonces, hay un periodo bastante extenso. Hay también, como ustedes tienen ahí, hay dos cuerpos de literatura que se generaron en diferentes contextos históricos, ¿no? O sea, uno muy distinto a lo que fue la era de la Iglesia, que es el contexto histórico de Israel a través de los siglos, a través de diferentes situaciones que vivió esa nación. Y me gustaría leer, ya que estamos con ese pensamiento, por ejemplo, en Éxodo 24, es un pasaje muy importante porque es un pasaje donde se establece un pacto con este pueblo que había sido sacado de Egipto. Y bueno, Éxodo 24:4 dice: Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. ¿Para qué fue ese altar? Bueno, iba a hacer un pacto con la nación de Israel, un acuerdo. Había diferentes formas de hacer un pacto, pero por lo general involucraba sangre. Dice más adelante, verso 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Bueno, fíjense que dice que Moisés escribió todas estas palabras y después las leyó
ese libro del pacto, y la nación de Israel dijo, bueno, nos comprometemos a obedecerlo. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es ese libro del pacto? Porque todavía el Pentateuco no estaba totalmente escrito. Y ahí empezamos a ver, como ya había pasado antes con las tablas de la ley que fueron dadas en el monte Sinaí, ahí nos damos cuenta que en el proceso de canonización, porciones que fueron escritas y presentadas al pueblo eran consideradas palabra de Dios. O sea, lo que Moisés leyó son leyes civiles que regulaban la vida del pueblo, religiosas, de obediencia a Dios, de reconocer a Dios como el Dios único. Y esa porción, que acá se llama Libro del Pacto, fue leída y se ratificó por medio de un pacto la obediencia necesaria. Pero es importante que notemos eso, que cada porción, o sea, antes que se completara el Pentateuco Penta 5, ¿no? O sea, los primeros 5 libros de la Biblia, ya una porción de esos 5 primeros libros ya eran considerados palabra de Dios. Pero antes de eso, los 10 mandamientos que presentó Moisés en las tablas que Dios escribió, bueno, ese es la primera porción, digamos, canonizada para la obediencia. Entonces, en el paso del tiempo, se fue completando, se fue añadiendo estos diferentes porciones hasta que adquirieron la forma de 5 libros, o la Torá, o la ley. Bueno, fue, digamos, los escritos fundamentales centrales en la nación de Israel. Y seguramente después, como dice la Biblia, Josué termina de escribir Deuteronomio porque allí se incluye la muerte de Moisés. Pero es importante ver eso, que en el proceso de canonización, porciones de la Biblia iban siendo escritas en el transcurso del tiempo, se iban añadiendo a lo que ya estaba escrito hasta alcanzar el volumen. Y ya al momento de salir, ya era palabra inspirada, ya era palabra autoritativa, ya estaba canonizada, por así decirlo, como veremos después, sin necesidad de que nadie se reuniera para decir, bueno, a ver si estos 5 libros son palabra de Dios. Pero también hay diferencias importantes de tiempo, como dice ahí, porque estamos hablando muchos siglos en el Antiguo Testamento, pero en el caso del Nuevo Testamento, en los escritos del apóstol Pablo y los demás, el periodo es mucho menor. O sea, el Nuevo Testamento se escribió en un periodo de 50 años más o menos. Y lo interesante es que todos eran contemporáneos y también las cosas que se escribieron en esos 50 años, en ese periodo, había muchos testigos vivos mientras se escribía el Nuevo Testamento. Así que es bastante diferente en cuanto al Antiguo Testamento, que fueron varios siglos y hubo profetas que no se conocieron. Entonces hay una diferencia enorme entre ese cuerpo de literatura antigua y el cuerpo de literatura del Nuevo Testamento. Y bueno, y también tenemos que agregar que Israel fue un pueblo muy celoso en preservar la palabra de Dios. La diferencia que Israel con la iglesia, Israel era un pueblo que, que tomó la misión, o sea, por eso dice objetivos diferentes. Israel no tomó la misión de expandir la palabra por el mundo, sino de preservarla, de cuidarla. Y más adelante surge el oficio de los escribas, los copistas, que bueno, una labor minuciosa, trataban de pasar esa palabra de generación en generación. Pero como bien dice el apóstol Pablo en Romanos 3:2, que a la nación de Israel se le ha confiado la palabra de Dios. O sea, es un pueblo
que su vida estuvo ligada a la escritura y bueno, por eso tenemos que ver ese primer proceso de canonización a través de la nación de Israel. En el caso de la iglesia es diferente porque la iglesia sí tuvo un mandamiento y una misión, un objetivo misionero, y entonces desde que se comenzaron a escribir las cartas de Pablo, o sea, que Pablo escribió y se pasaron a las iglesias, se iban haciendo copias con la idea de la expansión, con la idea de llegar a muchos lugares, y es así que tenemos tantos miles de escritos y copias del Nuevo Testamento que no tenemos del Antiguo. Muy bien, dos aspectos esenciales en esta introducción. Ahí van a ver una figura que seguramente los mercedarios conocen mucho. Está ahí entre el arroyo de acá y bueno, ¿cómo es? Y más adelante está el castillo Maguá, ¿no? Y está el campamento, cerca también, campamento de Ombú. ¿Por qué puse esa figura, esa foto? Además de que yo anduve muchas veces por ahí, recuerdo que en el año 1988, en eso que ustedes ven en esa foto, que dice no esto, porque ahí, que se llama la cápsula del tiempo, en el bicentenario de Mercedes, o sea, cuando se cumplieron los 200 años de Mercedes, se guardaron en ese lugar, en esa cápsula, una serie de documentos de la ciudad, eh, para abrirlos dentro de 100 años. O sea, la idea es que los que vieron guardar su documento en la cápsula no van a estar cuando se abra. Se va a abrir en el 2088, por ahí, más o menos. Entonces, ¿qué podemos decir de esos documentos ahí preservados? Bueno, no tienen ninguna incidencia en la vida de las personas, ¿no? Digamos que a muy poco le interesa lo que está ahí adentro. Ahora, muy distinto los escritos de la palabra de Dios, porque la escritura siempre acompañó los movimientos históricos y la vida de aquellos que recibieron la palabra. Es decir, la escritura fue una gran biblioteca que se fue copilando, pero eran libros que estaban ligados a la experiencia de la vida. Eran libros que estaban ligados al deber. En el caso de Israel, por ejemplo, bueno, había constantemente el recuerdo de guardar la ley y hay ejemplos y exhortaciones a meditar, a reflexionar constantemente en la palabra de Dios. Entonces, esto también es muy importante en el proceso de canonización, porque no estamos hablando de escritos que se guardaron en un lugar donde nadie los podía ver ni tocar, sino escritos que se usaron, escritos que fueron parte de la vida de la gente, que la gente los buscaba, que la gente los respetaba, que la gente los incorporaba a su vida. Y en todas las situaciones que le tocó vivir a la nación de Israel, de exilio, de guerra, siempre fue un pueblo que trató de cuidar esos escritos porque eran parte de su vida. Bueno, la iglesia, al, al conocer que los escritos de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, de Juan, eran palabra de Dios, evidentemente también lo querían tener, lo querían leer, lo querían compartir, querían ordenar su vida de acuerdo a la voluntad de Dios para la iglesia. Entonces, en el proceso de canonización está esa verdad, de que son escritos que acompañaron la vida de las personas en todo momento y por eso había tanto cuidado sobre ello. Y también otro aspecto esencial en la otra diapositiva es que ya lo estuvimos viendo el lunes pasado, ¿no? Que por eso enfatizamos tanto el carácter apostólico, primero profético, y lo que es también un apóstol. No, no vimos lo que era un apóstol, pero como santos hombres de Dios
que Dios separó para ser movidos, para ser inspirados por el Espíritu Santo para escribir, eso está totalmente ligado al escrito. O sea que, como vimos en el caso de Moisés, cuando un escrito salía de la mano de Moisés, automáticamente tenía sanción autoritativa, porque todos reconocían que Moisés era profeta. Lo mismo podemos decir de los demás escritores y los profetas de la antigüedad. ¿Se acuerdan que vimos que en los cientos de años bueno, que duró los diferentes reyes de Israel, hubo un intenso movimiento de profetas, algunos anunciando cosas, los juicios que vendrían por la desobediencia antes del exilio, otros durante el exilio, y otros, bueno, pasaron el exilio. Pero de momento que estos profetas escribían, la autoría profética era lo que le daba sanción inmediata. Si no había que esperar un concilio de nada, no había que esperar una reunión de nadie para decir esto es palabra de Dios, ¿no? Muy bien, y vamos a ir concluyendo, capaz que después queda alguna pregunta, la última diapositiva, que tenemos que decir que la canonización implica etapas que tuvieron lugar en el reconocimiento y reunión de los libros que evidenciaban su pertenencia al canon. Después podemos verlo, pero esos libros, digamos, tenían ciertas pautas, ciertos criterios que se tenían en cuenta. Bueno, por ejemplo, ya lo dijimos, ¿no? La autoría, quién lo escribió, eso era fundamental. ¿Era un profeta? ¿Lo escribió un profeta o lo escribió un apóstol? ¿O un colega de profeta o apóstol bajo su tutela? También la ortodoxia o la teología del texto, si estaba de acuerdo o sea, se armonizaba con la revelación que había sido dada antes. ¿Se acuerdan que dijimos que una de las pautas del profetismo que está en Deuteronomio no era exactamente, aunque sí era importante que lo que el profeta anunciaba se cumpliera, pero eso no era todo? ¿Se acuerdan que leímos que a veces lo que un profeta anunciaba, predecía, se cumplía, pero dice que era una prueba? Porque ese mismo profeta podía estar enseñando, por ejemplo, y eso mostraba que era falso, ¿no? Podía estar enseñando a adorar a otro Dios aparte de Jehová, del Dios de la Biblia. Y aunque dijera algo que se cumpliera o pudiera ser algo sobrenatural, no era totalmente la prueba, sino que dice que lo que enseñaba tenía que estar en armonía con la enseñanza anterior. O sea, eso también era otro elemento importante, o sea, si su vida estaba conforme a los estatutos y preceptos anteriores. También, como por eso lo dijimos, también la importancia para quienes lo recibieron primeramente, o sea, qué importancia tuvo para la gente que recibió el escrito. ¿Qué hicieron con ese escrito? Bueno, esa es una pauta fundamental. Y el uso prolongado y generalizado, como hemos dicho, los escritos bíblicos no estuvieron escondidos, sino que formaron parte de la vida. Entonces, tanto en Israel como, o sea, lo que había en las sinagogas, la palabra que se enseñaba a los niños, formaba parte de la vida familiar, formaba parte de los sacerdotes que eran los custodios al principio, después lo veremos en algún pasaje de los escritos, que lo que fue escribiendo Moisés quedó a cargo de los levitas, el sacerdocio, y después los profetas tuvieron una labor fundamental en eso. Pero era parte de la vida. Y lo mismo pasa en la iglesia. Los escritos que recibieron de los apóstoles eran parte de la vida de la iglesia, entonces eso también es importante de ver. Bueno, que hubo debates, que hubo concilios, que hubo
digamos, a veces retrasos, sí lo hubo, eso es también parte de la historia, pero ningún concilio le otorgó, digamos, autoridad a un libro para que estuviese dentro del canon. O sea, los libros, como palabras inspiradas, se autorizaron por sí mismos, y aunque en algunos momentos hay dudas de su autoría, hay dudas, a veces la ortodoxia, porque no se identifica con, por ejemplo, Hebreo, que no se identificaba el autor, bueno, pero ¿quién escribió Hebreo? Por ejemplo, si su ortodoxia correspondía a la de Pablo, etcétera, generaba dudas. Pero no había un concilio nunca hubo un concilio que dijera, bueno, hoy le damos autoridad a este libro para hacer palabra de Dios. Bueno, voy terminando. Evidentemente, en ese proceso gradual, en el Antiguo Testamento, lo primero que se reconoció, o sea, que se completó, fue el Pentateuco, los 5 primeros libros. Y en ese largo proceso, muchos años después, está 2 sesiones más, la sesión de los profetas y la sesión de los escritos. Bueno, eso involucra asuntos mucho más complicados. Nosotros vamos a ver después un poco más, porque se puede seguir ciertas pautas dentro de la Biblia en el proceso de preservación de la Biblia y también de canonización, aunque la Biblia no dice exactamente cómo se armó el canon, ¿no es cierto? Y tenemos que ver, o sea, eso es un testimonio interno, y tenemos que ver otros testimonios externos, que son muy importantes, así que por eso esto que hemos visto es una introducción, y sería bueno después, por ejemplo, hablar un poquito lo que fue los tiempos del Señor, ya muy conocida, la primera versión griega del Antiguo Testamento, que se conoce como la Septuaginta, que tiene una gran importancia, y también más adelante capaz podemos apreciar un poquito la obra de Jerónimo, que es la Vulgata Latina. Así que bueno, vamos a tratar de... Y el otro día escuchaba a Agustín citando mucho a Flavio Josefo, dice cosas decisivas en cuanto a la escritura, y también los escritos que se llaman apócrifos nos dan datos muy interesantes, a mí me gusta leerlos como datos históricos, ¿no? Respecto al canon que se reconocía o, o al conjunto de lo que sería la Biblia hebrea que había ya en los tiempos del Señor. Bueno, capaz que a una consulta, pero esta era mi introducción a este tema, ¿no? Suscríbete, bíblicamente, tu canal.